Jamás me atrevería a contradecir a las grandes mentes de la contemporaneidad, pero como directora de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, me complace decir que el Simposio de Historia y Crítica de Arte es una utopía que lleva más de una década convocando a los mejores analistas del arte y la cultura, que cada año convergen aquí en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este evento que realizamos desde la Facultad de Artes es una utopía, una hermosa utopía, una apuesta por resaltar lo mejor del arte y las humanidades. En este 11 Simposio Internacional de la Escuela de Crítica e Historia del Arte se desarrollará este año el tema Humanidades Artísticas y Crítica Cultural. En esta ocasión lo dedicamos al pensador Umberto Eco, por sus aportes a la crítica cultural desde el punto de vista de la semiótica. Como tenemos acostumbrado, contaremos con la participación de académicos del ámbito local, tanto de nuestra universidad como de entidades afines y de otras instituciones, así como invitados internacionales quienes nos ofrecerán conferencias, conversatorios y paneles para promover el espíritu crítico, la apertura al debate y la bifurcación de saberes que pretendemos desde la Escuela de Crítica e Historia, en armonía con la tradición guasdiana, siempre a la vanguardia de las humanidades, la ciencia y toda la cultura. En su tratado de semiótica general, el intelectual italiano Umberto Eco, a quien le dedicamos la actual edición del simposio, nos describe la semiótica como una disciplina integral que estudia el conjunto de la cultura, descomponiendo en signos una inmensa variedad de objetos y acontecimientos. Es decir, que en la culminación de su aparato teórico, Umberto Eco nos propone la semiótica como una herramienta para la crítica cultural. La plantea como un contrapeso al poder, un arma de resistencia para permanecer como Quijotes del humanismo en tiempos de decadencia. Es quizás a partir de su obra cuando podemos ver la cultura en sentido antropológico como fenómeno semiótico. Es precisamente una de las aristas del actual simposio. Llegar a las conclusiones anteriores a Umberto Eco le costó toda una vida en la academia y más de una decena de publicaciones sobre el tópico. Con el análisis de su obra podemos ver cómo la semiótica dejó de ser un ámbito textual para convertirse en una transdisciplina que dio a luz conceptos como iconósfera, videósfera y semiósfera, tan importantes para entender las sociedades en el apogeo de la era de la información y el apogeo de la internet, aldea virtual que nos une y nos desune. Recordemos que en la víspera de su fallecimiento, Umberto Eco lanzó tremenda diatriba a la vida de hoy. Las redes sociales le dan derecho a hablar a una legión de idiotas. Me detengo en las herramientas de Umberto Eco para la crítica cultural, porque es el autor, como ya hemos dicho varias veces, a quien dedicamos el actual simposio. Pero hay otros pensadores cuyo peso específico no podemos soslayar, a quienes también se dedica este evento académico: Pedro Enrique Sureña, Pedro Mir, Michel Foucault, Roland Barthes, Susan Sontag, entre otros. Sin la actitud crítica de pensadores como los de la Escuela de Frankfurt, que reunió intelectuales de la talla de Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin, entre otros, no podríamos entender los medios de comunicación de masas, la era digital ni las industrias culturales. Si hoy hablamos de estos tópicos, se lo debemos a este grupo de pensadores. Michel Foucault analizó la cultura como avatares de la humanidad desde los espacios de poder, la sociedad como lucha constante entre los individuos que la componen. El auge actual de la ideología feminista no sería posible sin las reflexiones de Simone de Beauvoir. Tampoco debemos olvidarnos de Julie Lotman y la semiósfera en la que se basó para plantear su crítica a la sociedad. No podríamos entender la saturación de discursos del siglo XXI sin la sistematización, el sincretismo y la aplicación de la teoría semiótica que nos legó. Por su parte, Jean Baudrillard planteó la cultura como simulacro, lo que coincide con lo teorizado por Gilles Lipovetsky y en su libro La Era del Vacío. En el plano local, no podemos entender la historia de nuestra cultura sin las eruditas acotaciones ofrecidas por intelectuales de la talla de Francisco Moscoso Puello y su visión cáustica al compararnos con los pueblos europeos.
Pedro Francisco Bonó y su pionera incursión en la sociología, Pedro Enrique Sureña y la valoración de nuestros hitos culturales, Pedro Mir y sus exégesis histórico-estéticas, Juan Bosch y sus disecciones en los estratos de la composición social dominicana, Hugo Tolentino Dip y sus valoraciones a nuestra afrodescendencia y sus próceres, Roberto Casá y su visión crítica de la historia, Odalis Pérez o Marián de Tolentino y su sistematicidad en el estudio del arte dominicano. Cada una de estas visiones aporta un granito de arena para desenredar la madeja de nuestra complejidad cultural. Como podemos ver, todavía nos faltan muchos autores nacionales e internacionales que son importantes para profundizar el tema. Pero los analizados son suficientes para entender que la historia del pensamiento no es más que una cronología de la crítica cultural. Así lo entendemos desde la Escuela de Crítica e Historia del Arte, por lo que hemos decidido abrir un diálogo en torno al tema. En este sentido, continuamos nuestra tradición de ser ventana abierta al diálogo y al debate, actitud con la que mantenemos el prestigio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como la más plural y democrática casa de estudios de la República Dominicana, institución que ha sido la vanguardia del pensamiento, el arte y la ciencia. Agradecemos la presencia de las autoridades de nuestra universidad, maestros, conferencistas, estudiantes, a mi equipo de trabajo y al público en general. Esperamos que el actual simposio sea de provecho para cada uno de ustedes, que desde la hecha contribuyamos a entender mejor nuestra universidad, nuestra cultura y la sociedad en la que interactuamos. No podemos vivir al margen del arte y la cultura, porque de lo contrario nos convertiríamos, como dice Fernando Sabater, en una humanidad sin humanidades. Buenos días.